Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, alumnos. Vamos a empezar de vuelta con las clases de comunicaciones. Esta vez vamos a continuar con los distintos tipos de modulaciones. Vamos a iniciar con modulación analógicas y vamos a iniciar con modulación lineal. Les recomiendo que vayan leyendo los apuntes que yo subo en los sitios web para que junto con estas clases y las ejercitaciones puedan estar en condiciones de poder aprobar la materia. No dejen pasar el tiempo porque después se junta mucho material y es imposible de verlo en el corto plazo. Entonces, por favor, vayan leyendo, vayan viendo los videos, pueden tomar apuntes en los videos, pueden retrasar, adelantar el video, verlo cuando ustedes quieran, cuando les resulte más cómodo, pero lo tienen que ver y tienen que estudiar y leer por lo menos la parte, los apuntes que yo les estoy poniendo en los sitios web. Esos apuntes son la primera etapa, el primer escalón, porque después ustedes tendrían que leer de algún libro de la biografía, por ejemplo, el Carson, Sistemas de Comunicaciones, 2007, o el Coach, sistemas de comunicaciones. Está en la bibliografía de la universidad, inclusive está en los cronogramas que yo leo. Estos dos temas, el tema de modulación analógica, ya sea lineal o de exponencial, yo recomiendo inicialmente verlo en el LATI, en el antiguo libro de LATI, que anda circulando por la web, por todos lados. Es muy buena, es muy sencillo de interpretar, de entender, y además es muy didáctico. Es muy didáctico y es completo, no es un resumen, es completo. Yo inclusive algunas de las filminas las saco de ahí. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Lo que vamos a ver es la modulación analógica. Modulación es lo que hace el transmisor, es adaptar la señal al medio. Prepara la señal para que esta señal que contiene el mensaje se propague por el medio de transmisión. Hay distintos tipos de modulaciones. Existe la modulación analógica y la modulación digital en forma muy general. La diferencia está en el mensaje. La modulación analógica tiene un mensaje analógico. La modulación digital tiene un mensaje digital. Los principios que vamos a ver en analógico son aplicables totalmente en la modulación digital. Además, hay que tener en cuenta las características básicas del mensaje o la banda base, que es la modulante, que va a ser digital. Bien. Bueno, dentro de la modulación analógica podemos hablar de la modulación, dos modulaciones básicas, que son la modulación lineal o en amplitud y la modulación en ángulo o en fase. Dentro de la modulación lineal, que es la primera que vamos a ver, los distintos tipos de modulaciones en amplitud son la AM completa o comportadora completa, que son dos bandas laterales más portadora de alta potencia, una portadora de alta potencia. La M con dos bandas laterales y portadora suprimida, normalmente denominada doble banda lateral, DBL en castellano, DSB en inglés. Estos son los términos que
los van a ver en los libros Carson o el Leon Coach, Sistema de Comunicaciones de Leon Coach. Bueno, después tenemos AM con 2 bandas laterales y un vestigio de portadora, o sea, en vez de ser una portadora de alta potencia, una portadora de baja potencia. Bien, tenemos banda lateral única, sin portadora, SSB, banda lateral única con una portadora piloto o lo que se denomina una portadora piloto es una portadora de baja potencia, una portadora chiquita, una portadora de baja potencia. Y banda lateral vestigial también tiene con portadora de alta potencia, como se usa en televisión analógica, o banda lateral vestigial sin portadora. Esta AM-BSB es banda lateral vestigial con portadora de alta potencia. Bien. Bueno, básicamente empezamos por la doble banda lateral sin portadora o portadora suprimida. Esto está en castellano, lo que vimos anteriormente estaba en inglés. Los términos yo a veces los pongo en inglés porque es como normalmente lo van a ver en los libros. Bueno, la doble banda lateral es una modulación lineal muy básica, que fíjense que es x de t por coseno de omega ct. El mensaje multiplica, o la banda base, multiplica a la portadora, que es una cosenoidal. La banda base, en este caso, es analógica. ¿Bien? Cuando veamos modulaciones digitales, x de t va a ser digital, con las características que tiene una señal digital, que lo vamos a ver también, pero más adelante. Bueno, multiplica una portadora. ¿Por qué una portadora cosenoidal? Porque la portadora cosenoidal tiene una sola frecuencia, que va a ser la frecuencia portadora. Por ejemplo, 950 kHz, si yo uso una portadora cosenoidal, entonces va a tener solamente 950 kHz. Si yo uso una portadora que no es cosenoidal, y bueno, puede tener varias frecuencias. Por ejemplo, si es una portadora cuadrada, va a tener 950, 1900, y para abajo también, o sea, va a tener varias frecuencias. Entonces, no me sirve, porque yo lo que necesito es poner mi mensaje en un canal telefónico, en un canal de radio en este caso, donde la portadora o la frecuencia central va a ser mi portadora. ¿Y cuál va a ser? FC, o en el caso de nuestro ejemplo sería 950 kHz. Tengo que usar 950 kHz, mi portadora, y no puedo tener otras portadoras, porque si no estoy molestando, estoy invadiendo otros canales que no son los míos. Entonces yo necesito una portadora cosenoidal. Bien, además, una característica importante en todo tipo de modulación, la portadora tiene que tener una frecuencia muy superior al ancho de banda de la señal modulante, la banda base o mensaje, como quieran decir ustedes. Entonces, mucho mayor, que significa que es 10 veces o más. Si el mensaje es 5 kHz, ¿vean? De ancho de banda, yo necesito una portadora de 10 kHz o una portadora de 10 veces más. O sea, por ejemplo, estaría en el orden de los 5 kHz, sería 50 kHz. ¿Bien? Bien, la portadora tendría que ser 50 kHz. En la práctica, ¿qué se usa? Y bueno, AM, por ejemplo, trabaja de 500 kHz a 1800 kHz. Entonces, como ven, la portadora del mensaje de 5 kHz es 10 veces mayor o más. ¿Bien? Bueno. ¿Qué significa multiplicar? Bueno, multiplicar lo vimos en la teoría de análisis de señales y sistemas, y es un traslado en frecuencia, nada más. La señal mensaje es trasladada en frecuencia, nada más. Miren esto. En el dominio, ven,
yo tengo acá en el tiempo un mensaje cualquiera, genérico, x de t, en el dominio de la frecuencia es x de f, bien, cuyo ancho de banda estaría acá en w. Esta es la portadora cosenoidal, y como es una portadora cosenoidal, yo tengo dos deltas de Dirac, uno en fc y otro en menos fc. Bueno, coseno de omega ct en el dominio de la frecuencia es un medio de delta f más fc más delta f menos fc. Esto lo sacan por tablas, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasa cuando multiplico? Bueno, cuando multiplico en el dominio del tiempo me da esto. Las amplitudes son dominadas por la señal mensaje o la banda base x de t. Bien, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Bueno, en el dominio de la frecuencia vimos que una multiplicación es una convolución. La convolución es con 2 delta de Dirac, con lo cual es una convolución muy sencilla, no merece que hagamos ningún tipo de integral ni nada por el estilo. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, la ordenada al origen la pongo en esta delta de Dirac. Y me queda esto. Por supuesto, ¿por qué queda más chiquitito? Y porque fue multiplicada las amplitudes por un medio. Y tengo esta señal. Se trasladó de frecuencia. ¿Ven cómo se trasladó en frecuencia? Menos fc. Después, esta convolucionó con esta delta de Dirac y quedó, acá tengo la señal, en más fc. Como ven, la señal ahora está en más fc con un ancho de banda entre fc menos w y fc más w. Doble banda lateral, o sea, tiene, antes teníamos acá en el dominio positivo, en la parte positiva tenemos una, se le dice una banda lateral. Acá tenemos dos bandas laterales, ¿ven? Tenemos duplicada la señal, duplicada la información. Por eso ocupa el doble de ancho de banda, 2W, entre fc menos w y fc más w. Esta duplicación tiene un inconveniente. Ocupa más ancho de banda, 2 veces el ancho de banda del mensaje. Pero esto no se pierde porque de cualquier forma yo cuando lo recupere voy a recuperar toda la potencia, voy a recuperar más potencia que si hubiera enviado una sola banda, ¿no? Bueno, en el dominio del tiempo acá tenemos doble banda lateral, x de t por coseno de omega ct, y en el dominio de la frecuencia tenemos un medio de x de f más fc, x de f menos fc. Bien, si queremos ver esto, a ver si les paso. Bueno, acá tenemos bueno, ahora podemos ver esto, ¿ven? Esto es lo que tengo más o menos. ¿Ven? Acá tengo la amplitud, la cosenoidal. Una cosenoidal tiene a coseno de 2pi f c por t. ¿Ven? Yo puedo poner mi mensaje en la amplitud
en la frecuencia o en la fase. En amplitud tengo modulación lineal, en la frecuencia tengo modulación en frecuencia y en la fase tengo modulación en fase. Bien. La modulación, ven, x de t por coseno de omega ct, puede tener una constante, que es una amplificación o una atenuación, no cambia la situación, y cuando hago la transformada de Fourier de cada una, ven, x de f, un medio de delta f más fc, delta f menos fc, la convolución es los dos esta señal convoluciona con esta y después esta señal convoluciona con esta otra y acá tengo la convolución que es un traslado en frecuencia en f más fc, x de f, y x la tengo en f menos fc. X de f menos fc sería, contienen la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Estas señales tienen las dobles bandas laterales, todas las bandas laterales. ¿Bien? Bueno, ahora podemos volver. Esta es la señal en el tiempo, una señal modulada en doble banda lateral en el tiempo. El ancho de banda de doble banda lateral es 2 veces el ancho de banda del mensaje o de la banda base, la señal modulante. Bueno, doble banda lateral de un tono, cuando yo tengo esta señal, convoluciona con el tono, me va a quedar esta señal trasladada en más fc y esta señal trasladada en fc. Siempre lo que voy a medir para medir el ancho de banda va a ser esto, ¿ven? El tono es FM, una frecuencia, por ejemplo, 5 kHz, y ahora en doble banda lateral sería un ancho de banda de 10 kHz. 10 kHz. Siempre el doble de la frecuencia del tono. Podemos ver esto un poquito más. Bien. Bien, acá tenemos la frecuencia del tono. ¿Ven? Coseno de omega m de t, que es el tono modulante, x de t, y cuando hace doble banda lateral multiplica la portadora coseno de omega ct. Una vez la multiplicación, te da un medio del coseno de omega c menos omega m y un medio del coseno de omega c más omega m. La multiplicación de dos cosenoidales da un medio del coseno de la suma y un medio del coseno de la diferencia. Fíjense que la diferencia es el módulo de fc menos fm. Bien, o sea, siempre te tiene que dar positivo la frecuencia, ¿no? Yo podría poner omega m menos omega c. Omega m siempre es menor que omega c, fm es menor que fc, como lo dijimos anteriormente, pero no te va a dar negativo. Siempre te tiene que dar positivo. Bien. Como ven, acá tenemos la banda lateral superior. ¿Por qué decimos banda lateral superior? Y porque contiene las frecuencias que son más grandes que la frecuencia portadora. Y banda lateral inferior, ¿por qué decimos banda lateral inferior? Y porque contiene las frecuencias que son inferiores a la portadora. Bien,
En el dominio de la frecuencia, doble banda lateral, tenemos, esta es la transformada de Fourier del tono, y esto es la transformada de Fourier de la portadora. Y bueno, y acá lo que tenemos que hacer es cada delta de Dirac, un medio por un medio de un cuarto, bueno, y cada delta de Dirac hace distributiva. Entonces tenemos, ven, agarro esta delta de Dirac y digo, bueno, delta F más FC más FM, delta F más FC menos FM, delta F menos FC, ahora agarro la otra delta de Dirac, más FM, delta F menos FC, menos FM. Acá tenemos ahí las bandas laterales inferiores y abajo la banda lateral superior. Si quieren, pueden hacer la transformada de Fourier de esto y sacan la transformada de Fourier de la banda lateral inferior y después hacen la transformada de Fourier de esto y ahí tendrían la banda lateral, la transformada de la banda lateral superior. En un tono se ve muy clarito el tema de las bandas laterales, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos esta doble banda lateral? O sea, ¿cómo generamos la multiplicación de una señal con otra? Bueno, con dos métodos. Un modulador, los dos sistemas o los dos métodos de modulación de doble banda lateral son métodos alineales. O sea, siempre existe, tiene que haber alguna alinealidad, porque no se olviden de que la doble banda lateral es un producto de intermodulación, con lo cual yo necesito una alinealidad para producir ese cambio. O sea, fíjense que, por ejemplo, ¿cuándo decimos que algo es alineal? Y bueno, cuando en la entrada, por ejemplo, desde el punto de vista de frecuencia, a la salida tengo frecuencias que no están a la entrada. Y fíjense que acá yo tengo la frecuencia portadora y la frecuencia, por ejemplo, del tono a la entrada. Y a la salida, ¿qué tengo? Y tengo dos frecuencias. Una frecuencia que es FC menos FM y otra frecuencia que es FC más FM. Ninguna de estas dos frecuencias estaban a la entrada. Por lo tanto, tuvo que haber existido un sistema lineal para poder hacer esto. Entonces tenemos un modulador por interrupción, un sistema lineal variable en el tiempo, o a través de un sistema alineal. Bien, nosotros vamos a explicar los dos sistemas. En este caso vamos a ver el sistema lineal variante en el tiempo. ¿Ven? Es un sistema lineal, ya deja pasar, pues acá tenemos el mensaje, acá entra el mensaje y acá tenemos un sistema, un circuito que me permite conectar, dejar pasar el mensaje y no dejarlo pasar. Lo importante es el ritmo. ¿A qué ritmo yo dejo pasar el mensaje y corto el mensaje? Al ritmo de la portadora. ¿Bien? Al ritmo de la portadora. Electrónicamente, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo está acá? ¿Ven? Entonces tenemos este puente de diodos que cuando la portadora es positiva, negativa, esto es conductivo. Se transforma en un circuito conductivo y manda el mensaje a tierra. Cuando la portadora es negativa, positiva, este sistema no es conductivo, es un circuito abierto y el mensaje pasa. ¿Bien? ¿Cómo podemos modelizar esto? Bueno, ¿ven? Como un sistema, o sea, acá tengo el mensaje multiplicado por una onda cuadrada.
Bien. Desde el punto de vista matemático, podemos verlo así, ¿ven? Entonces la onda cuadrada sería I de t igual a rect con un periodo t, y la duración del pulso cuadrado, tau. En este caso, como vimos en el gráfico, tau es la mitad del periodo, o sea, la mitad del periodo está activa y la mitad del periodo está pasiva. La frecuencia, 1 sobre tc, el periodo tc, acá, sería la frecuencia portadora fc. Bueno, si yo la quiero expresar con otro método, es como lo hicimos anteriormente, y entre una sumatoria entre i menos infinito y más infinito de un conjunto de funciones cuadradas t menos itc sobre tau. Esto ya lo vimos, la serie de Fourier es una señal periódica, pues la serie de Fourier es esta, con un coeficiente de Fourier tau sobre tc sin nfc por tau, y la exponencial 2pi nfc. Y la transformada de Fourier de esto, teniendo en cuenta que tc es igual a 2 tau, me da esto, un medio de sin n sobre 2 f menos nfc. Con n impar, el sin es igual a seno de 2 npi sobre 2 sobre npi sobre 2. Con n par, el coeficiente se me hace 0. Bueno, yo hago la multiplicación en el dominio del tiempo, por lo tanto voy a hacer la convolución en el dominio de la frecuencia. Bien, la convolución en el dominio de la frecuencia es esto, x de f, convolución, la sumatoria de n menos infinito más infinito de un medio de sin de n sobre 2 delta f menos nfc. ¿Lo puedo desarrollar? Lo podemos desarrollar. Fíjense, esto me da un medio del sin n sobre 2 xf menos nfc, porque convoluciona, fíjense, convoluciona x de f, convoluciona con cada una de las delta. Entonces me queda esto. Si yo esto lo quiero más o menos, vamos a desarrollar algunos. Entonces, por ejemplo, para n igual 0 me daría esto, un medio de x de f. Para n igual 1, me queda un medio del sin de un medio, x de f menos fc. Para n igual a menos 1, un medio del sin de un medio de x de f más fc, más, para n igual 2, los coeficientes de Fourier se me hacen 0, o sea que no voy a tener n igual 2. Para n igual 3, para n igual 4 se me hacen 0. Para n igual 5 sí voy a tener. Bueno, pero fíjense una cosa, si yo tengo en cuenta esto, acá estaría mi doble banda lateral. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de eliminar lo que es frecuencia 0, x de f, y todo lo que es x de f más 3fc, más 5fc, más 7fc. Eso lo elimino. Me quedo solamente con lo que está en fc. Entonces, pongo un filtro pasabanda sintonizado en fc, con ancho de banda 2 veces el ancho de banda del mensaje, de x, 2w. Entonces me queda esto que tengo acá abajo.
un medio del sin de un medio es una constante, K. Y tengo x de f más fc, x de f menos fc, que tengo la doble banda lateral, que era lo que yo quería obtener. Bueno, vamos a continuar. O sea que acá lo que vimos es esto en forma gráfica, ¿ven? Acá tenemos la multiplicación de esto por la señal cuadrada, me da esto. Esto después del filtro, ¿no? Por la señal cuadrada, porque tendría que tener, bueno, como un muestreo de la señal, unas formas cuadradas, ¿no? Y acá pasa la señal por pedacitos. Y acá, esta multiplicación se transforma en convolución y bueno, esta señal se pone acá en 0, esta señal se pone acá en menos fc, esta señal se pone en más fc acá, es que esa señal se pone en más 3 fc, esta señal se pone en menos 3 fc y así se va trasladando, ¿no? Fíjense que es un traslado de la señal mensaje se trasladó en distintas frecuencias a un lugar espectral que yo lo decido, ¿no? Y acá tengo el filtro pasabanda que deja pasar solamente esa doble banda lateral en la frecuencia portadora fc. Esto gráficamente es bastante sencillo de entender, bueno, matemáticamente lo acabamos de ver. Tampoco es muy difícil porque son convoluciones con deltas de Dirac que se pueden hacer, que es un traslado de la señal, ¿no? X de f se traslada solamente. Bueno, acá tenemos el mezclador doble balanceado. El modulador doble balanceado es un traslado en frecuencia, produce un traslado en frecuencia, en forma práctica. Después tenemos acá, ven, vamos a analizar la modulación en doble banda lateral, pero ahora con un dispositivo no lineal. Bueno, un dispositivo lineal, en este caso vamos a usar diodos y vamos a polarizarlos en el lugar de trabajo no lineal. Está bien, y acá tenemos el voltaje de polarización de este diodo y el voltaje de polarización de este diodo. Veamos en la parte en el desarrollo. Bueno, acá tenemos el modulador lineal con el diodo polarizado en el lugar alineal. Como podemos ver, la respuesta del diodo, por ejemplo la intensidad que produce, es alineal, es cuadrática, ¿no? Respecto a la tensión que se le presenta al diodo. Bueno, podemos ver que la tensión al primer diodo es x de t más coseno de omega ct, y al segundo diodo es coseno de omega ct menos x de t. La intensidad que produce el primer diodo sería I1 igual a coseno de omega ct más x de t más b coseno de omega ct más x de t al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y aparece nuestro producto de modulación, de intermodulación, ven x de t coseno de omega ct, que es el que nosotros necesitamos, ¿no? El resto, coseno cuadrado, x cuadrado, coseno de omega ct, x de t, no lo tiene, no va a ser la doble banda lateral con portadora suprimida que nosotros necesitamos. Bueno, el I2, la corriente en el segundo diodo, la vemos acá, ¿ven? I2 a coseno de omega ct menos x de t más coseno de omega ct menos 2x de t coseno de omega ct más x de t.
respetando la polarización del circuito. Bueno, a la salida, esto tiene una resistencia, dos resistencias, que teóricamente tendrían que ser iguales, producirían tensiones, y la tensión final de salida es I1 por R menos I2 por R. Saco factor común a R, I1 menos I2, que sería la diferencia. La tensión de salida, bueno, es esta. Nosotros lo que necesitamos quedarnos es con esta señal de doble banda lateral, la constante 4BR, X de T coseno de omega Ct, porque tanto A como B son constantes. Y bueno, yo para obtener esto, ¿qué hago? Pongo un filtro de doble banda lateral, un filtro pasabanda, sintonizado en FC con ancho de banda 2W, y elimino 2ARX de T. Y me quedo solamente con la doble banda lateral, que era lo que yo necesitaba. Fíjense que para doble banda lateral con portadora suprimida, tengo que suprimir la portadora. ¿Dónde tengo la portadora? Acá. Acá tengo la portadora. Acá tengo el coseno cuadrado de omega C. Eso sería la portadora, el doble de la portadora, un coseno 2FC. Bien, con lo cual con el filtro pasabanda, sintonizado en FC, esto se va. Donde tengo la portadora es acá. Entonces mi problema es cómo elimino esa portadora. Porque si no, con el filtro pasabanda no la voy a poder eliminar. Fíjese que acá, ¿por qué se eliminó? Y porque I1 menos I2, como A coseno de omega Ct es igual a A coseno de omega Ct, en los dos circuitos, se restan. Bien. Esto se llama un modulador balanceado, porque con este balanceo, si estos dos circuitos no serían totalmente iguales, no podría suprimir la portadora. Bien, entonces acá habría que tener algún preset, algo para ajustar los dos circuitos de forma tal de que la portadora pueda suprimirse con este circuito balanceado. Bien, un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer doble banda lateral con portadora suprimida. Si quiero hacer doble banda lateral con un poquito de portadora, y bueno, con que haya diferencia, existe una A1 y una A2, ya me queda un vestigio, un poquitito, una portadora piloto, como se dice. Bueno, acá tenemos entonces el otro método de modulación, que es usando un dispositivo alineal. Bueno, volvemos a nuestro esquema continuando. Y bueno, acá tenemos el mezclador balanceado simple. En realidad, el modulador, mezclador, en realidad lo que se produjo fue un traslado en frecuencia. O sea, lo que hice fue agarrar una señal en banda base o en frecuencia cero y trasladarla a la frecuencia FC. Eso lo produce un mezclador. Vamos a ver que esto también se usa para mover una señal cualquiera a un lugar espectral. Y bueno, lo que voy a hacer siempre es multiplicarla, porque yo sé que a la salida, por una cosenoidal, porque controlo la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, con esa cosenoidal, a la salida del multiplicador siempre tengo la suma y la diferencia. Entonces, depende de dónde yo quiero poner la señal para que trabaje con la suma o la diferencia. Después yo con un filtro pasabanda, y teniendo cuidado de no meter cosas adentro, interferencias, ¿no? Yo puedo trabajar con la señal en el lugar espectral que yo la quiero poner. Siempre que multiplico, tengo la suma y la diferencia. La suma y la diferencia.